Gloria a Dios. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento. Gracias porque es por tu misericordia, Señor, que podemos venir a recibir el alimento espiritual. Hoy te pedimos que tú te muevas en medio de nosotros, que llenes, Señor, nuestros vasos con tu presencia, que hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, este pasaje son las palabras del apóstol Pablo a su discípulo Santiago, en las cuales hace notar la importancia de resistir a las circunstancias diferentes que trae la vida de fe. Aquí, cuando hablamos de tentación, también se puede entender como la prueba. En otros pasajes de la Biblia vamos a leer, o en otras versiones vamos a encontrar la palabra prueba, no tentación. Digamos, dentro del contexto espiritual, se entienden como una misma cosa. Aunque, digamos, si uno se pone detalladamente a ver, la tentación y la prueba pueden ser dos cosas diferentes. Pero ¿por qué decimos que son similares o que son lo mismo? Porque finalmente colocan al creyente en una situación en la que tiene que decidir bajo presión. Las decisiones que nosotros tomamos bajo presión son las decisiones generalmente más importantes. Son las que van a determinar un resultado favorable o no favorable. Entonces, aquí nos habla de la tentación o de la prueba, y debemos entender que esa tentación o esa prueba siempre va a denotar una situación de tensión en nuestra vida. Entonces, usted pues entenderá cuando analice su vida, cuando usted se encuentra ya en el desempeño de su fe, se va a dar cuenta de que hay momentos tensos de la vida de fe, ¿sí o no? En los que uno pues lucha, ya sea consigo mismo o con situaciones externas, que nos ponen en una situación incómoda, en una situación difícil. El solo acto de creerle al Señor es una situación incómoda, porque la naturaleza carnal siempre se va a tender a dirigir por lo que ve naturalmente. Por eso cuando nosotros decidimos creerle al Señor, debemos saber que estamos rechazando lo que vemos de manera natural. Si usted no entiende esto, su vida de fe se va a ver, digamos, como trastornada, o usted no va a poder caminar con tranquilidad, va a tener un lastre que no le permite ver al Señor. Recuerde que para mirar al Señor en nuestra vida necesitamos únicamente la fe. Y si sus ojos están viendo de manera natural, no lo va a poder mirar. Entonces, cuando usted decide creerle al Señor, recuérdese siempre a sí mismo, creer al Señor significa ver algo que naturalmente no está, ¿sí? Que de pronto las cosas naturales nos hacen pensar otra realidad, ¿sí? Por eso la palabra nos enseña que nosotros caminamos como viendo al invisible. Entonces, fíjese que la vida de fe es una carrera un poco tensa en muchas ocasiones. Es una batalla, es una guerra. Por eso la palabra la llama la milicia, ¿sí? Entonces, la batalla está dentro de usted, generalmente, sí, con factores externos, con las tensiones que cada uno tiene, con asuntos a veces de salud,
a veces con asuntos económicos, a veces con asuntos familiares, a veces con la mera incredulidad del creyente o de la persona que pretende seguir al Señor. Entonces, dice aquí, todos los creyentes en algún momento vamos a pasar por el momento de la tensión, vamos a pasar por el momento de la prueba. Resistir la prueba trae consigo una serie de beneficios. Mire, cuando uno está en este camino, creo que en todos los ámbitos de la vida nosotros encontramos jerarquías, ¿sí o no? Desde el gobierno de cada país encontramos jerarquías. En una empresa usted encuentra jerarquías. En la casa usted encuentra jerarquías. Generalmente las personas queremos adquirir esos lugares visibles, los lugares en que nos sentimos que nos ponen en alto. En el Evangelio de Cristo no es diferente. Usted encuentra personas que están por encima de otros, que tienen una trayectoria, que tienen unas bendiciones adquiridas por caminar por medio de la fe. Y si nosotros vemos esto, nos confrontamos, o sea, no hay nadie que en sus adentros, por más que nos queramos hacer como por más que nos queramos hacer ¿qué se puede decir? Los humildes, no hay nadie que no desee estos lugares, ¿sí o no? Seríamos mentirosos si decimos que no queremos ser notados. El ser humano busca la gloria. El ser humano no está diseñado para la gloria por sí mismo, pero busca la gloria. Por sí mismo no estamos diseñados para eso, pero espiritualmente sí estamos llamados para ocupar lugares. O sea que cuando usted ve y añora un lugar de visibilidad, un lugar de autoridad, pues no está del todo mal, porque es la misma naturaleza que el Señor creó. ¿Sí o no? El Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y fíjese que al Señor le gusta que su pueblo lo note, que su pueblo lo exalte. Algo de eso también tenemos nosotros. Entonces, el ser humano vivimos buscando eso con el cumplimiento de los objetivos personales. Si usted dice, no, es que yo tengo que lograr mis metas, porque usted se va a sentir realizado de esa manera. No, yo tengo que ser un buen trabajador para que mi jefe note mi desempeño y ¿cómo se dice? Me promueva, me coloque en un mejor lugar. Mire, en el Evangelio del Señor es exactamente igual. Y usted no está mal por desear y por anhelar los lugares que usted mira que otra gente tiene de autoridad, de bendición, porque sí es cierto que el Señor a algunos los trata con especial atención, ¿sí o no? Entonces, cuando caminamos con el Señor, vamos a entender lo que dice este pequeño versículo, y es que solamente el que ha resistido la prueba alcanza el lugar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos pruebas, mire, uno como ser humano, empiezo por mí, uno tiene una prueba y uno en primera instancia quisiera como renegar de la circunstancia, pero sus pruebas, los obstáculos que usted tiene en la fe, son eh, son oportunidades para ser promovido espiritualmente. Mire cómo dice aquí, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido para los que le aman. Eh, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. Cuando uno dice que afortunado esa persona, qué afortunado Messi, qué afortunado Cristiano Ronaldo, ese lugar que tienen. Ellos entran al estadio y la gente, mucha gente se para a aplaudir, porque tienen una autoridad que sí parte de un talento natural que el Señor les dio, pero que detrás de eso usted conoce que hay disciplina, ¿sí o no? Entonces nadie en el mundo puede ser aplaudido si no ha tenido que pasar por unas disciplinas.
Mire, y el Señor quiere que usted se coloque eso en su mente para que usted no sea ese cristiano pasivo, que no tiene metas, ¿sí? Porque usted en las iglesias va a encontrar muchísimo eso, que la gente se quiere quedar ahí como en el anonimato, la gente se quiere quedar en lo fácil, y el Evangelio de Cristo no está diseñado para eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que su vida va a hablar de el Señor. O sea, su vida debe ser una representación de Dios. Quiere decir que si en su vida se puede destacar alguna gloria, esa gloria va a ser para dársela al Señor. Por eso es que al Señor, si algo le molesta, es a los que son tibios, a los que están pero no están, porque esas personas no muestran al Señor. Si nosotros tenemos a un Dios poderoso, mire cómo le decía en Deuteronomio, le decía Moisés al pueblo y le da las leyes de la batalla, ¿no? Y ahí les dice, no tengan temor y cuando se enfrenten a sus adversarios, hagan esto y hagan lo otro, y les da una serie de parámetros naturales que se pueden entender como bueno, como las órdenes del Señor, y les dice al final, porque ustedes no van solos, ustedes recuerden que van de parte de Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto. Perdón, ¿cómo sacó Dios al pueblo de Israel en Egipto? Por medio de demostraciones de poder. Dios pudo haberlo hecho mucho más fácil, ¿sí o no? Pudo haberlo hecho mucho más fácil ablandando el corazón del faraón. Pero el Señor hizo todo lo contrario a lo que nosotros esperaríamos que Él haga. Él endureció el corazón. ¿Por qué lo endureció? Porque si el Señor endurecía el corazón, iba a ser más notable el poder, ¿sí? Entonces sus pruebas y mis pruebas, entre más duras sean, van a demostrar mucho más el poder del Señor en nuestra vida. Piénselo así. Y es bienaventurado el que entiende esto de la manera correcta, porque solamente el que lo entiende de la manera correcta va a poder tener el premio que dice aquí. ¿Qué es? ¿Cuál es el premio? Ya estamos de acuerdo, digamos, aquí en que todos queremos tener un lugar, ¿sí o no? Que ojalá a nosotros no nos toque ser del vulgo. ¿Sabe por qué? Porque ser del vulgo implica ser siervos. La gente, digamos, que está en el anonimato son siervos. Los que están en exaltación son personas que están en autoridad y que son servidos, imagínense. Y usted, yo le pregunto, ¿usted no quiere que los sirvan? ¿Que el Señor coloque personas a que los sirvan? Yo creo que sí. Todos queremos experimentar ese poder del Señor de esa manera. Ahora, permaneciendo en la prueba y permaneciendo en la tentación, que esto tiene pues una serie de, de contextos de los cuales podríamos hablar y describir. Pero antes de meternos en ese tema, ¿cuál es el premio que el Señor da a quienes perseveran en la prueba, en la tentación o en el momento de tensión? El premio es la corona de vida es lo que Dios promete a los que permanecen. Y dice, para los que le aman, fíjese la palabra, lo perfecta que es como cierra todo el párrafo. ¿Por qué a los que le aman? Porque para que usted permanezca y para que usted aguante, porque hay muchas bendiciones de parte del Señor, pero también hay bastantes pruebas. ¿Sí o no? Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, son muchas, pero ¿quiénes van a poder? Los que aman al Señor. Sin amor, mire, usted cuando ama a alguien se le aguanta hasta lo inaguantable. Por eso las mamás no se cansan de los hijos, por ejemplo. En el mejor de los casos, por supuesto, habrán sus excepciones, pero una madre, digamos, no se cansa de amar, de cuidar, de recomendarle al hijo que mire y de luchar para que su hijo esté en lo mejor posible. La misma situación ocurre con el Señor y con las personas que Él ha llamado, porque algunos el Señor los ha llamado y algunos han contestado el llamado,
Otros, el Señor los ha llamado y no han contestado al llamado. O los está llamando y no están contestando al llamado. Por una infinidad de razones, especialmente porque no aman al Señor, porque no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es el premio? La corona de la vida. ¿Qué significa la corona? La corona es un artefacto, ¿sí o no? Que tenían tres tipos de personas. Los reyes, las personas que están sobre la autoridad, los ganadores de algo, ¿sí o no? Cuando alguien gana un premio, en ocasiones se representa esa victoria por medio de una corona, y los sacerdotes. Los sacerdotes también en múltiples culturas usaban una corona para destacarlos de los demás. La corona es un símbolo de poder, de autoridad, de realeza, de dignidad, de honor y de superioridad. ¿Sí o no? Entonces, usted y yo necesitamos adquirir la corona. La corona de la vida, dice la palabra. La corona de la vida es la corona que permanece incorruptible hasta el día en que usted se muera y se vaya a la presencia del Señor. Por eso es que usted entienda, todo lo que usted hace aquí en la tierra por el Señor tiene un efecto eh, duradero hacia la vida eterna. Por eso dice, haced vosotros tesoros en el cielo, donde la polilla y donde todos esos bichitos no corroen lo que usted está haciendo. Y todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, que es natural, va a terminar siendo corrupto, va a terminar siendo corruptible, especialmente o principalmente más bien su cuerpo físico. Es aterrador pensar en que usted va a terminar debajo de la tierra pudriéndose, ¿sí o no? Es corruptible y todo lo que usted haga, mire, si usted levanta una familia, eso al final se va a acabar. No basta sino con ver que los hijos hacen su propia vida para darse cuenta que ni eso permanece. Eh, Todo lo que usted haga intelectual, sus carreras, las habilidades que están ganando, cuánta gente se muere llena de talentos y llena de virtudes naturales que al final quedan en nada, la riqueza. Ojalá nosotros nos pudiéramos llevar lo que lográramos aquí en la tierra como riqueza. Ojalá y no ojalá también, porque si usted no logró nada y irse con esa desventaja también sería tenaz. Pero lo que usted hace por la fe aquí en la tierra sí perdura. La corona, que es la autoridad, perdura hasta cuando usted esté allá. Por eso en el cielo hay jerarquía, ¿sí o no? Aquí en la tierra el Señor nos hace ver que sí hay lugares. Ministerialmente hablando, por ejemplo, hay lugares de jerarquía. En el cielo usted se va con ese título. Cuando usted ha sido una persona, un siervo de Dios, un sacerdote de su obra, que ha ganado trayectoria, que ha ganado autoridad, porque ha soportado los buenos momentos, los malos momentos, usted llega al cielo y llega con ese mismo título y con ese mismo lugar. ¿Qué significa? Que allá le van a hacer ocupar los lugares y los territorios que son destacados o que lo que usted haya logrado, ya sea alto o bajo, usted va a llegar a ocupar ese mismo lugar. Por eso es que nosotros en vida natural deberíamos afanarnos a hacer tesoros en el cielo. Su principal interés, y se lo digo con amor del Señor, su principal interés debería ser invertirle al Señor lo que usted le puede invertir, ya sea tiempo, sea dinero, sea esfuerzo. Pero cuando usted invierte al Señor, usted está invirtiendo en los tesoros en el cielo. Mire, uno en la iglesia ve de todo. Uno, digamos, en la función como pastor mira de todo. Y mira gente que se dedica. Y ve otra gente que es supremamente escasa, que a duras penas llegan a servir. Y eso, otros que ni siquiera buscan el servicio, eh, y bueno, y diferentes tipos de comportamiento frente al Señor, ¿sí? Recuerde que lo que usted hace es frente al Señor.
tanto aquí dentro, en este recinto, como afuera, en su casa, en su familia, en su trabajo. Todo eso es delante del Señor. Y eso debería inquietarnos a nosotros para decir, yo no me quiero quedar atrás. Mire, cuando nosotros no logramos llegar a ser autoridad del Señor dentro de los atrios del Señor, aquí en la tierra, porque el Señor lo ha llamado a usted para que usted esté al frente de algo, ¿sí o no? A cada uno el Señor lo designa desde su misma palabra, desde lo mismo que usted puede contar. Usted puede llegar y decirle a una persona, mire, le comparto. Si usted no tiene permanencia, si usted no tiene logros, su palabra, por más bien intencionada que sea, va a ser tan débil como lo que la gente ve de usted, ¿sí o no? Por eso, si a alguien le llega otra persona a querer enseñar algo que una persona no ha logrado, usted dice, pero esta persona, ¿qué es lo que me quiere venir a enseñar? ¿Sí o no? Entonces usted necesita tener logros en la fe para poder pararse y decirle a la gente, mira, esto es la fe, esto es el Evangelio. Va a tener mayor credibilidad. Cuando nosotros no logramos adquirir esa condición de autoridad, porque su vida de fe usted debe proyectarla hacia allá, que usted cuando mire hacia atrás diga, yo antes no conocía nada de Dios, no podía hablar nada de Dios, solamente estaba con la expectativa de lo que Dios podía hacer. Ahora ya tengo una trayectoria y ya puedo contar lo que Dios ha hecho. Cuando usted logra eso, usted se está colocando, o el Señor lo coloca por su trayectoria, en una condición de autoridad que cuando llegue allá lo va a poner a usted en la condición en la que no va a ser siervo. Las personas que no se pueden someter a la autoridad, cuando estén en el cielo, van a ser siervos de los siervos de Dios. Durísimo, imagínese. Imagínese que usted nos muramos y que usted llegue allá y se encuentre con que le toque irlo a servir al fulano, a la fulana o a su compañero de iglesia, teniendo las mismas oportunidades, ¿sí o no? Porque aquí todos los que estamos aquí, estamos conociendo la verdad del Señor. El Señor a todos les está diciendo, por medio de esta boca que el Señor colocó aquí, usted debería procurar los lugares espirituales, celestiales, los lugares de autoridad, para que cuando llegue allá no sea un sirviente, sino que sea la persona que es servida por otros. Entonces, mire, si usted no logra tener una relación buena con su autoridad, usted lo van a colocar en el servicio, con todo lo que eso implica, que no basta sino con ver a su alrededor para que se dé cuenta de que generalmente es feo decirlo, pero generalmente la gente que tiene los trabajos más duros son los que menos ganan y los que menos eh, eh, beneficios tienen. Entonces, eso pueda que en nuestra vida natural nos corresponda así, pero usted tiene la posibilidad de trabajar en la vida que viene. Ahora, lo que usted hace en la vida, los tesoros que usted hace en el cielo, siempre van a, a reflejarse aquí también. Porque usted está colocado al frente de gente, ¿sí o no? Sus contextos ya no más lo ven a usted. Y usted y yo le olemos algo a las personas. Usted y yo ya tenemos cierta fama. Cuando usted va a su trabajo, pregúntese, ¿qué dirá esta gente de mí? Que no vayan a decir, este es cristiano y es bien mediocre en el trabajo. Este es cristiano y es bien raja de todo el mundo. O lo que sea, ¿sí? Todos ya estamos forjando esa fama, digamos, o ese lugar. Entonces, trabaje de tal manera que al Señor no le quede otra opción que ponerlo en un lugar de autoridad. ¿Cómo nos ponemos en lugar de autoridad? Estando bajo autoridad, en principio.
humillándonos y soportando. Por eso era necesario recalcar que cuando hablamos de prueba, también hablamos de tentación, porque usted tiene que resistir, en ambas circunstancias tiene que resistir. Y cuando usted llegue donde el Señor no le va a decir, a ver, cuéntame qué fue lo que tuviste que resistir. No, lo que pasa es que lo mío era duro porque era esto. O no, lo que pasa es que lo del fulano era más suave. No, simplemente el Señor le va a decir, ¿resistió o no resistió a la prueba, al momento, a su mismo sentir? Porque es que la gente se levanta a veces con otros sentires y dice, hoy, ¿sabes qué? Hace un tiempo ya no siento lo mismo. Hace un tiempo estoy desanimado para hacer esto. Yo les digo, hay momentos en los que uno viene desanimado a cumplir la función, pero toca resistir. Hay que seguir avanzando, con ganas o sin ganas, pero persista, porque esa es la garantía que usted tiene para que el Señor lo coloque en un buen lugar. ¿Sí? Entonces, mire, todo el mundo quiere estar en un lugar de, de exaltación. Cuando usted ve a gente que está exaltada por el Señor, recuerde que a esa gente le ha tocado sufrir aflicciones para que pueda ser exaltada. No vaya a pensar que las cosas son sencillas y fáciles, porque usted naturalmente va a mirar y va a decir, no, lo que pasa es que esta señora la tiene fácil, porque pues le dieron todo hecho, todo lo que usted pueda, argumentos que usted pueda poner, ¿sí? Pero el Señor, mire, el Señor, en la justicia de Dios nadie se escapa. Entonces a todos el Señor nos coloca a, a ser afligidos para alcanzar lugares de exaltación. Si el Señor nos coloca en exaltación, si el Señor, por ejemplo, en mi caso, me coloca delante de ustedes, tenga por seguro que todos los días han habido temporadas de la vida en las que el Señor me ha apretado, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo tenga autoridad para venir a hablar. ¿Sí me hago entender? Entonces la carrera de la fe es así, no es fácil ser autoridad, ni aquí en la iglesia, ni allá afuera en el mundo. Allá peor todavía, porque es más luchada las cosas. La competencia es sin piedad. ¿Sí o no? La gente se pisotea y pasa por encima de todo el mundo. Aquí nos preservamos un poco más en ese sentido, tenemos más el cuidado del Señor, pero aún así vienen las aflicciones. Y a veces son muchas las aflicciones del justo, como dice la palabra. Pero la aflicción del justo bendice a otros. No, Señor, yo quiero ser bendición para mis hijos. Yo quiero ser bendición para mi familia que no te conoce. Yo quiero ser bendición para las personas, mis amigos, los que trabajan conmigo. Bueno, si quiere ser bendición, usted tiene que ser afligido. Sus aflicciones van a bendecir a otros. Cuando vea a gente que tiene lo que sea que usted anhele, sepa que a esa gente le ha costado y que se ha tenido que callar para poder hacer, que le ha tocado aguantar. La gente que tiene los resultados son los que han cambiado la diversión por la disciplina. Es así, no hay otro atajo, ¿sí? Es la justicia de Dios, es la naturaleza de Dios. Eso lo encontramos en muchos pasajes en la Biblia. Por eso usted dígale al Señor, Señor, yo quiero perseverar en este camino. Quiero ver qué tan lejos tú me puedes llevar. Y se va a dar cuenta en su camino que el Señor lo va a ir promoviendo. Que usted llegó y apenas entendía lo que se predicaba, pero va avanzando y lo va colocando el Señor en lugares visibles, en lugares donde la gente va a venir y lo va a honrar. ¿Sí o no? Y usted se va a hacer, como dice la palabra, tierra deseable. Cuando la palabra dice que hay alguien que es tierra deseable, es porque las otras personas quieren estar pegados. ¿Quién era tierra deseable en la Biblia? Abraham, por ejemplo. Abraham era tierra deseable, porque donde iba prosperaba. Entonces, claro, su sobrino Lot, que no era ni siquiera su hijo, quería andar pegado. ¿Sí o no? Porque le caían las bendiciones, le irradiaban las bendiciones que venían por estar cerca de Abraham.
Es más, le venía la paz, la tranquilidad, las facilidades. Eso lo conversábamos el otro día, porque, digamos, familiarmente, y les comparto esto como algo, como un ejemplo de la bendición del Señor, estar cerca del apóstol Álvaro y del apóstol Ruth. Uno anhela estar ahí. Los que de pronto han tenido la oportunidad saben que es bendición estar ahí, que es tranquilidad, que es paz. ¿Por qué? Porque a tanta lucha, ¿sí? A tanta aflicción que ha venido, el Señor los coloca en lugar de autoridad y los vuelve tierra deseable. Por eso la gente acude, porque si usted mira otros asuntos, nadie acudiera. ¿Y por qué menciono esto? Porque es necesario que usted vea lo que pasa hoy en día, ¿sí o no? Porque a veces uno ve las cosas de la Biblia y uno cree que no, que son de esa época, que son para esos personajes. Y no, no es así. Pídale al Señor, Señor, yo quiero ser tierra deseable. Y si eso y si para eso usted necesita que el Señor lo pase por procesos, no le tenga temor a esos procesos, porque en esos procesos va a estar el Señor con usted. Es como las batallas del pueblo de Israel, por eso Moisés les dice, porque el Dios que los sacó de Egipto va a ir con ustedes. O sea, el Señor en sus momentos, en sus aflicciones, en sus situaciones, aún encima de eso les va a ir mostrando poder. Y no hay nada más eh, ¿cómo se puede decir? Que sostenga la fe o ¿cómo se puede decir? Sí, que sostenga su fe que ver el poder del Señor. Porque la fe se alimenta también de eso, ¿sí o no? La fe viene por el oír, dice la palabra. Pero también la fe, y usted lo ve aquí, por eso el Señor hacía milagros, se alimenta de ver los resultados. Entonces, cuando usted mire eso, su fe se levanta y la aflicción se va a volver una cosa minúscula al lado de lo bueno que usted ve de parte del Señor. Y usted dice, no, es que vale la pena, porque es que usted y yo sí queremos llegar allá. O sea, cuando uno llega al premio, cuando uno llega a la meta, todo lo recorrido, cuando uno está en una carrera, digamos, de correr, todo lo sudado de atrás, todo el cansancio, vale la pena, porque al final usted puede disfrutar cosas. Por eso no hay que tenerle tanto temor a esas aflicciones que el Señor nos pone. A veces nos quebrantamos mucho con eso. Y sí, son difíciles muchas veces, sí, pero recuerde que eso es porque el Señor quiere levantar y que el Señor quiere exaltar. Un creyente que no viva que no se deje afligir por el Señor, porque eso se ve. Que usted sigue diciendo, es que yo soy siervo, yo soy creyente, pero cuando el Señor lo pone a soportar a alguien a su lado, usted no es capaz. Cuando el Señor le dice, cumple con mis mandamientos, usted no es capaz. ¿Sí o no? Cuando el Señor le dice, dame esto, dame de esto que yo mismo te he dado, usted no es capaz. Entonces, ahí usted no está logrando ese objetivo de que el Señor exalte su nombre a través de su vida. Por eso, mire, cada vez que usted pueda, cada vez que el Señor le dé la oportunidad, más bien piénselo así, si el Señor a usted le da la oportunidad de servir, de aportar, de ayudar, piense que es el Señor el que le está dando la oportunidad de ser promovido. Por eso es que en el mundo actual hay mucha gente que ha logrado sus lugares a través de trabajo no remunerado. ¿Sí o no? Hace un tiempo conocí a un abogado que andaba con otro abogado trabajándole gratis, solamente para que lo tenga en su firma de abogados. ¿Para qué? Para luego tener la trayectoria, para luego tener el lugar, para ganar credibilidad. Entonces, acostúmbrese a eso, procure hacerlo así, porque si no, lo que nosotros hacemos escaso no nos va a representar ninguna ganancia. ¿Sí o no?
Eso es como si usted dice, no, yo voy a hacer hoy ejercicio. Mejor no lo haga. Si solo va a hacer hoy, mejor no lo haga porque no le va a representar ninguna ganancia. ¿Sí o no? El esfuerzo o las victorias de mañana son el cúmulo de aportes diarios de su vida. Entonces, mire, el Señor al creyente lo pasa por momentos y por procesos. Le pide a veces al corazón, ¿sí o no? A veces no tiene nadie que decirle nada a uno y uno tiene un pensamiento ahí que lo incomoda. A mí me ha pasado así. Eh, el Señor a veces a uno le pone, dame esto, y uno, delante, ¿a quién me le escondo si está dentro de mí el pensamiento? Y uno trata de hacerse loco a veces, no, dame esto que yo te he dado. Entonces, pues usted verá, aprovéchelo, véalo como una oportunidad, no como una pérdida. Todo lo que usted ponga delante del Señor nunca va a ser una pérdida. Por eso el Señor dice, yo no me olvido de lo que ustedes han hecho por amor a mí. Ahí van a encontrar la corona. Acuérdese, la corona es ese símbolo que cuando usted, hoy en día ya eso poco se usa, solamente, bueno, usted sabe, los reyes y a veces cuando la gente gana premios y demás. En lo cotidiano poco se usa, pero espiritualmente la corona representa esa autoridad. Y cuando uno ve a alguien con corona, dice, ah, no, tiene algo, tiene una trayectoria, tiene autoridad para hablar, tiene autoridad para pararse, ahí, decir, para dar una orden. Mire todo lo que implica que usted tenga autoridad. Que cuando usted diga algo, ese algo se haga. ¿Sí o no? Si usted da una orden, esa orden se cumple. ¿Cuántos padres hay sin autoridad? ¿Cuántas mamás hay sin autoridad en su casa? Que el papá dice, vamos a hacer esto. Es una orden y los hijos se lo pasan por la faja. Muchísimo. Usted y yo necesitamos autoridad del Señor, la que da Dios. ¿Sí o no? Cuando usted tenga que dirigir sus negocios, igual, porque no es fácil que la gente se someta a las autoridades visibles y mucho menos a Dios. Y si, mire, el Señor le decía en ese versículo de Lázaro, el rico y Lázaro, y le dice el rico desde el infierno, le dice, por favor, déjame que vaya donde mis hermanos y les hable de este lugar para que no vengan acá. Y les dice, eh, Abraham, les dice desde el seno de Abraham, y le dice, porque el rico le estaba diciendo, dile a Lázaro que venga y moje mi lengua con la punta de su dedo con agua. Entonces les dicen, ellos, o sea, tus hermanos tienen a los profetas, tienen a los que yo he enviado. Si ellos no los escuchan a ellos, mucho menos te van a escuchar a ti. ¿Por qué? El pobre, perdón, el rico pensaba que si a él lo veían, iban a creerle, pero no, fíjese, porque la gente no escucha a quien no tiene autoridad. ¿Sí me entiende? Por más que se levante de los muertos, yo estaba pensando, analizando el otro día, qué hubiese pasado si lo hubieran mandado. Muy seguramente sus hermanos habrían dicho, no, un fantasma, no, una ilusión, un ovni, no sé, ¿sí? Inventan cualquier, pero nunca decir, vamos a creerle. La gente solo le cree al que tiene autoridad para hablar. Del resto, no. Autoridad visible. Por eso es que el Señor había designado a los profetas y a los siervos para que hablen. Entonces, si no los oían a ellos, mucho menos iban a oír al rico saliendo del infierno a contar cómo era la vida allá. Entonces, mire, si usted no logra tener autoridad del Señor, si nosotros no logramos esos lugares que el Señor nos ha llamado a ocupar y alcanzar, son como logros, ¿sí o no? Mira, esfuérzate para que tú logres esto. Esfuérzate para que yo te promueva, para que yo pueda exaltarte. Si no lo logramos, vamos a estar siempre en una condición en la que no nos voltean ni a ver, ni su familia siquiera lo voltea a ver, ¿sí? Ni en su trabajo ni en nada. Y entonces yo les digo, todos queremos aquí tener un lugar, ¿sí o no?
que el Señor, que cuando la gente nos vea diga, qué bien, esa persona, cómo ha logrado, cómo el Señor lo ha levantado, qué autoridad. Hay gente que solo entrar ya tiene autoridad. ¿Se ha mirado ese tipo de gente de pronto? Que solamente entra y ya todo el mundo es como, porque eso es algo que se carga en el espíritu, ¿sí? En su espíritu. Eso lo da Dios, por eso la corona es la corona espiritual, la corona incorruptible, que aunque no se la vean físicamente, la gente la discierne. Y por eso cuando la gente la discierne, porque el espíritu de los demás está viendo también espiritualmente lo que pasa a su alrededor, entonces la gente dice, a este hay que servirlo, a este le voy a dar esto, me voy a acercar a esta persona, porque tiene algo de Dios. Entonces, mire, el Señor quiere que nosotros ocupemos los lugares. La palabra dice, Él ha preparado lugares para cada uno. A veces el lugar es suyo y viene uno más a bien y se le adelanta, por usted estar pensando en cualquier cosa y yendo o haciendo las cosas con cualquier intención, menos la de avanzar en los propósitos que el Señor tiene. Entonces, la vida de fe requiere que usted se concentre y tenga metas, plantéese metas. Por ejemplo, no, yo antes aportaba de esta manera, yo antes le servía al Señor tanto tiempo, voy a procurar servirle más, porque cuanto usted más invierta, mayores van a ser sus ganancias en el Señor, ¿sí? Y bueno, yo espero que usted luego me cuente que todos sus esfuerzos han tenido un fruto, han valido la pena. Y que de aquí, porque es que el Señor en esta anterior semana y ahora me ha como colocado el sentir de que de la iglesia deben salir más fieles, ¿sí? Porque usted sabe que uno, siempre en las iglesias hay como ciertos personajes que son como los que están, los que ayudan, los que aportan, ¿sí? Bueno, esa comunidad de fieles se debe volver más grande, ¿sí? Y usted que está aquí, pues lo siento mucho, pero el Señor lo llama que usted haga parte de esos fieles y que se afiance en el llamado que el Señor le ha hecho. No se aflojo con el Señor. ¿Usted quiere ver las manifestaciones? No se aflojo con el Señor. ¿Sí? Dígale, Señor, quiero darte más de mí. Este sacrificio, lo que para usted represente sacrificio, lo voy a hacer con la fe, con la convicción de que lo hago para ti y voy a ver el poder manifestándose. Piénselo así y hágalo así. ¿Sí? Entonces usted se va a dar cuenta que el Señor lo comienza a colocar en lugar de autoridad, en lugares de autoridad, de visibilidad. ¿Para qué? Para que usted bendiga a otros. Porque nadie prende una lámpara para ponerla debajo de una mesa, ¿sí o no? El Señor no lo encendió a usted para ponerlo debajo de una mesa, sino para que usted sea levantado, sea puesto en alto y usted alumbre a quienes entran a esa habitación o a quienes pasan por ahí. Eso es lo que usted debe ser como utilidad en este camino de fe. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo al dador alegre, bendigo a tus hijos, bendigo la fe, Señor, del que te honra con sus bienes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Venimos, Señor, ante tu presencia para entregarte nuestra adoración, para entregarte nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente. Queremos mantenernos firmes, Señor, en el llamado que tú has hecho. Queremos mantenernos firmes en la fe para recibir esos honores, para recibir ese premio, esa corona. Imparte, Señor, más amor para tu obra, Señor. Que amemos más tus atrios, Señor Jesús. Que amemos más la obra que tú has levantado. Queremos conocerte, Espíritu Santo. Queremos ver tu poder. Queremos que nuestra vida te glorifique a ti, te honre a ti, Señor. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Señor, porque tú en tu voluntad nos hiciste nacer. Nos hiciste nacer de nuevo para que seamos primicias de tus criaturas. Te damos gracias, Señor, los que estamos atravesando aflicciones. Te damos gracias porque aunque a veces no entendemos, Señor, sabemos que estamos bajo tu cuidado. Porque no hay nada que se escape, Señor, de tu voluntad. Nada ocurre sin que tú así lo permitas, Señor. Por eso descansamos en ti, confiamos en ti, Señor, en que tú nos darás la victoria. Levanta el ánimo, Señor, de tus hijos, que recibamos, Señor, más fe, que tengamos más la expectativa, el ánimo para ver lo que tú vas a hacer, Señor, para verte obrar en medio de nosotros, Señor, en nuestras familias, en nuestro corazón, en nuestras actividades, Señor. Todo lo ponemos delante de ti. Exáltate, Señor, en medio de nosotros y a través de nosotros. Solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra.
para mi Rey. Para aquel que me amó, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Lléname de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Lléname de mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Lléname de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, eres la fuente de mi vida. Lléname de mi corazón, sigue moviendo en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.